César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Las mujeres son más emocionales que los hombres. Los jóvenes son buenos con la tecnología. Las personas mayores son lentas. ¿Qué nos dicen esas frases? Esas frases, pues, nos dicen que hay estereotipos. Un estereotipo no necesariamente es una verdad, pero la gente funciona según estereotipos y los estereotipos pueden llevarnos a estigmatizaciones. ¿Qué es un estereotipo? ¿Cómo se concibe? ¿Cómo se conforma? Vamos a dedicar a ello nuestro foro en el día de hoy. El doctor Trino Márquez, sociólogo, es profesor titular en la Universidad Central de Venezuela. Trino, muy buenos días. Muchas gracias por atendernos en el foro de hoy. Encantado de estar contigo, César Miguel, y compartir este momento con tus oyentes, con tus seguidores. Muchas gracias. Clara Astorga es la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello, y además es también trabajadora social. Clara, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Clara, ¿no tenemos a Clara? Se congeló la imagen de Clara. Bien, mientras logramos el contacto con Clara Astorga, ¿qué es un estereotipo, Trino? Mira, para decirlo en términos sencillos, es una imagen simplificada de una realidad determinada, de una realidad objetiva o de una imagen cultural o mental. Esos ejemplos que tú señalabas al comienzo son muy adecuados. Los jóvenes son buenos para la tecnología, los mayores son lentos. Reflejan un poco lo que es el estereotipo, porque son esas imágenes que terminan simplificando de tal manera la realidad que pueden ser en algunos casos positivos, pero generalmente son muy negativos porque esas imágenes son estáticas, se congelan, no internalizan las contradicciones, los matices, los grises, como se dice usualmente, y entonces tienden a representar realidades en extremo sencillas, en extremo simplificadas, que no son útiles para comprender realmente la complejidad de los temas, de los problemas o de los procesos a los cuales se refiere. Son imágenes muchas veces maniqueas de la realidad, cuales extremadamente simplistas. Muy bien, ya tenemos a la doctora Clara Astorga. Clara, buenos días. Clara, estás en mute, así no te podemos oír. Por favor. A ver, hola Clara, buenos días. Es el internet. Es el internet. Muy bien. Ya estás con nosotros, Clara. ¿Qué le pedía al doctor Trino Márquez la definición de estereotipos? Me gustaría oír tu definición como psicóloga de lo que es un estereotipo. No te escucho ahora. Ahora no te escucho. Bueno. Regreso entonces con Trino Márquez. Trino, ¿quién forma un estereotipo? ¿Cómo se forma? ¿Cómo se gesta? ¿Cómo nace un estereotipo? Sí, a partir generalmente de perjuicios. Pero también vamos a tener que abrir. Es el internet. Sí, por favor, estaba Adelante, Trino, por favor. Sí, generalmente a partir de simplificaciones de la realidad, porque la mente y la gente tiende a hacer las cosas más sencillas de lo que son o de lo que parecen ser. Entonces, esta necesidad de simplificar las cosas, de simplificar las explicaciones, de simplificar el origen, las causas que producen un fenómeno, el comportamiento de determinados grupos sociales o de determinados individuos, esa necesidad de reducirlo a su mínima expresión, de crear mínimos común denominadores, ese es el origen básico de los estereotipos.
que terminan siendo prejuicios, porque terminan siendo visiones anticipadas de lo que realmente ocurre y se gestan en esa necesidad que tienen los seres humanos desde el punto de vista psicológico, social, cultural, de llegar a explicaciones omnicomprensivas, pero muy sencillas, muy simples, donde no haya contradicciones, donde no existen matices, donde no hay conflictos entre las corrientes que se mueven internamente. Decir los jóvenes son buenos con la tecnología. Tenemos ya a la doctora Astorga. A ver, ahora sí, Clara, estás con nosotros. Buenos días. Sí, muy buenos días. Disculpen, eso son los temas de internet aquí en Muy casa. bien, muy bien. Quería saludar a ti, a la audiencia, al profesor Trino Márquez. En verdad, gracias por la invitación. Y bueno, excelente la introducción del doctor Trino. Yo lo que quería era solo enfatizar en esto que dijo, que es como el estereotipo es la idea, ¿ok? Son creencias que nos formamos sobre grupos sociales que pueden ser sin que nunca hayamos tenido ninguna experiencia con estos grupos sociales. Allí la gran gravedad es una idea anticipada que se construye en lo social desde que estamos chiquiticos, como vamos escuchando las cosas en nuestro entorno, en nuestras familias, en nuestros grupos sociales y culturales, y nos vamos creando ideas que son la base de lo que vamos a sentir y cómo vamos a actuar ante los otros seres humanos. Carecen de individualidad, carecen de experiencia, y por lo tanto son rígidos y pueden ser altamente peligrosos. Creo que los estereotipos son la base de muchos conflictos que podemos explicar desde lo social. Muchas guerras quizás están motivadas por estereotipos, muchas dificultades desde lo más macro hasta lo más micro. Y quiero decir que hasta lo más micro. Los estereotipos son tan importantes que nosotros los psicólogos incluso los estudiamos y los tratamos de controlar en procesos tan sencillos como la evaluación. Nosotros evaluamos y de repente en el momento que estamos haciendo, vamos a poner una evaluación de desempeño en una empresa, nosotros tenemos que incorporar y tratar de controlar la variable del estereotipo que la persona puede tener hacia determinadas personas por su grupo social, por su raza, por su género. Entonces, bueno, es no solo la idea, es la idea que se impregna de una emoción y que condiciona una conducta que va desde lo micro hasta lo macro. Okay, mientras más estereotipos, menos conciencia tengamos de los estereotipos, quizás ellos estén impactando en nuestra vida y en la vida del entorno mucho más. Por eso la importancia de estos temas y de tomarlo en cuenta. Muy bien. Si yo digo, me gustaría pasar ahora a cómo manejar el estereotipo o cómo superar un estereotipo. Que yo diga, los jóvenes son buenos con la tecnología, no hacen mayor daño, ¿verdad? No necesariamente un joven es bueno con la tecnología por ser joven. Perdón. Ajá, sí. No, pero es que voy a ir al corte. Estoy solamente... Vamos a un corte y regresamos. Ya venimos. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Regresamos a nuestro foro de hoy sobre los estereotipos. Antes de la pausa comentaba, decir, por ejemplo, los jóvenes son buenos con la tecnología, no es algo peligroso, porque si usted es joven y no es bueno con la tecnología, bueno, a lo mejor no le contratan en ese trabajo altamente exigente en tecnología, pero no pasa más nada. Sin embargo, si yo digo, los venezolanos son del Tren de Aragua, caramba, ya eso cambia, ya eso es otra cosa. Y ese puede ser un estereotipo muy, muy delicado. ¿Cómo se maneja, cómo se puede derribar un estereotipo como ese? ¿O no hay vuelta atrás? Comenzamos con Trino Márquez. Bueno, es muy importante ese ejemplo que has colocado. Yo pensaba colocar otro, que, por ejemplo, la política es corrupta y los políticos son dañinos y son perversos, que son estereotipos muy arraigados y que dan origen a la antipolítica.
y ya sabemos lo que significa la antipolítica cuando se entroniza en el poder, que termina siendo mucho más dañina, mucho más perjudicial y mucho más letal que los políticos que se han formado a lo largo de una carrera. Entonces, ¿cómo acabar con eso? Bueno, hay distintos modos, o distintas vías para intentar enfrentar esos prejuicios que tienden a arraigarse. Y en el caso, por ejemplo, de los venezolanos y el Tren de Aragua, ahora no es un prejuicio espontáneo, sino que es un prejuicio inducido, teledirigido por algunos sectores interesados en desprestigiar a los venezolanos. Yo creo que el esfuerzo que hacen los medios de comunicación, que hacen los intelectuales, que se hace desde la academia y que hacen los ciudadanos normales y corrientes para reivindicar la imagen, en este caso de los venezolanos, es fundamental, porque lejos están los venezolanos de expresarse en el Tren de Aragua, muy lejos. Realmente quienes expresan a los venezolanos son los miles, en este caso millones de personas que están emprendiendo en nuestros países, médicos que están aportando su conocimiento para curar la salud de miles de personas en el extranjero, igual con otras profesiones, ingenieros, computistas, comunicadores sociales, psicólogos, sociólogos que están afuera. Ese es el verdadero venezolano, el que se está formando fuera, sin que quiera ahora presentar un estereotipo, porque entre los venezolanos hay gente, bueno, buena y hay gente mala, como hay en todos los espacios. Pero esa defensa hay que hacerla. Y la manera de enfrentarlo es intelectualmente y prácticamente. Clara, me gustaría oír tu opinión al respecto, por favor. Bueno, continuando con la idea del doctor Trino, quiero referir una frase que decía Einstein, que decía: tristes tiempos estos, que es más fácil destruir un átomo que un prejuicio. Es realmente un trabajo hacerlo, pero se hace con educación. O sea, definitivamente estos son creencias, las creencias son estructuras cognitivas, y lo que hay que hacer es cuestionarlas, revisarlas a la luz de la evidencia, a la luz de la realidad. O sea, se cambian, por supuesto que se cambian los estereotipos. Nosotros hace 30 años atrás, el estereotipo del venezolano era muy distinto en el exterior, cuando viajábamos y cómo nos recibían, a lo que es ahorita. Esto ha cambiado, y igual que se transcurrió un camino hacia acá, volverán otros caminos, y lo más importante es enseñarle a la población que necesita revisar sus esquemas de comprensión de la realidad. Estos son esquemas automáticos, aprendidos, y muchas veces no son cuestionados. Tenemos que siempre preguntarnos a la luz de qué estoy viendo ciertas realidades, y sobre eso tomar las mejores decisiones. Con educación sí se cambian los estereotipos, definitivamente sí, y los grandes aliados son precisamente los medios de comunicación. Los cambios sociales vienen por eso, por la estructura del lenguaje y por las creencias que tenemos sobre los hechos. Claro, por ejemplo, cuando puse el ejemplo del Tren de Aragua, lo hice por razones obvias, porque es lo que se está pesando en este momento aquí en Estados Unidos, pero hay prejuicios históricos. La cita a Einstein, que era judío, viene dicha en un momento en que el judaísmo, los judíos, eran perseguidos con particular encono, como hoy en día se puede estigmatizar al inmigrante hispano, o se puede estigmatizar a este o al otro. Históricamente, ¿qué ha pasado con ese tipo de estereotipos, de estigmatizaciones, Trino? Sí, han tenido un efecto muy nocivo, tanto en la comprensión de los fenómenos históricos, de fenómenos, por ejemplo, el caso que tú señalabas, de los judíos, pero también ocurre algo parecido con los gitanos o con los kurdos, que han sido estigmatizados, con los latinoamericanos que llegan a Estados Unidos. Bueno, en el lenguaje del señor Trump hemos visto mucho de estereotipos, de prejuicios muy arraigados,
que han obstaculizado la posibilidad de resolver ese tipo de problemas en los lugares donde hay que resolverlo. Por ejemplo, es imposible resolver el problema de la inmigración solo por la vía compulsiva y represiva, que llegar a acuerdo con los gobiernos de cada una de las naciones donde proceden estos inmigrantes. Estos países tienen que recibir ayuda supervisada, pero tienen que recibir ayuda para evitar que los flujos migratorios aumenten. Entonces, estas visiones estereotipadas, prejuiciadas de determinados grupos sociales, religiosos, culturales, nacionales, lo que han hecho es profundizar los problemas que han acompañado a estos distintos grupos religiosos o nacionales. Entonces operan de forma muy negativa porque impide ver la realidad en su riqueza y en su complejidad. Ya, el tiempo se nos ha venido encima. Clara, te dejo entonces la palabra concluyente para esta conversación de hoy, por favor. Gracias, César Miguel. Bueno, yo lo que hago es un llamado a la población a revisar los estereotipos que se han incorporado en su quehacer, en la mente, e insistir en que mientras más rigidez tengamos en la comprensión de la realidad, menos fluidez y menos armonía y bienestar vamos a conseguir con nosotros mismos o con el entorno. Muchas historias de amor quizás nunca se desarrollaron por los propios estereotipos, ¿okay? Sí. Entonces, esto va de lo individual a lo social e impregna toda nuestra vida. Revisemos entonces, cuando tomo una decisión, bajo qué criterios estoy haciéndolo. Desde mi creencia sin base o desde las evidencias y desde lo que es la experiencia de la realidad. Clara, muchas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Clara Astorga es la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela y el doctor Trino Márquez, profesor titular de la UCB. Trino, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer estar contigo y compartir este espacio también con Clara. Muy bien. 10:25, una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de la propuesta del presidente Trump de convertir a la Franja de Gaza en la Riviera del Mediterráneo. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón en Conexión